Pasamos entonces a la compilación del corpus. Para esto, mejor dicho, para esta presentación, el texto sugerido es el de Miriam Seguiri, que es doctora en lingüística y justamente ella en realidad lo que propone es usar la lingüística de corpus para la traducción. Digamos que nosotros se la apropiamos un poco para la terminología, o sea, la determinamos como una buena, digamos, como un buen criterio de análisis de los documentos para la terminología. Pero ella en realidad, cuando lo presentó esto ya hace un par de años, que vino a la Argentina y lo presentó en una conferencia, lo presentó como directamente para traducir, como que no hacía falta traducir ya con diccionarios, ni glosarios, ni vocabularios, que todo se podía resolver, incluso lo más técnico, con el armado de un buen corpus. Para eso entonces ella se basa en la lingüística de corpus, que yo les adjunté también un documento que es de lectura optativa solamente para que, bueno, se enteren un poco los que por ahí no saben qué es la lingüística de corpus y que aclara un poco más algunas de las cosas que vamos a estar viendo en esta presentación también. Bien, entonces en principio decimos ¿qué es un corpus lingüístico de datos textuales? Y lo que nos dice Miriam es que es una colección ordenada de textos previamente seleccionados sobre la base de criterios establecidos a priori. Es decir, que cuando nosotros buscamos nuestros documentos para poder trabajar, para poder investigar la terminología o para poder entrarnos un poco más del campo en el que estamos trabajando, ese campo especializado que nos presenta nuestra obra a traducir, no van a ser textos elegidos al azar, ni lo primero que encuentro, sino que vamos a tener como una organización previa de cuáles serían los documentos o qué condiciones deberían cumplir mis documentos para que sirvan a los fines de la investigación terminológica. Entonces, ¿para qué sirve esta lingüística de corpus? Bueno, facilita la documentación sobre la materia que ustedes van a traducir, nos muestra distintos enfoques que pueda tener esa materia y nos permite hacer una comparación con el fragmento que vamos a trabajar. Quizás a ustedes no les vaya a ocurrir, pero a mí me sucedió muchas veces, sobre todo porque yo trabajo con temas que como son dentro de la economía internacional, a veces alguien más las tradujo. Entonces cuando por ahí tiro frases o busco terminología específica o busco algún material en relación con lo que estoy trabajando, a veces encuentro el trabajo ya hecho. Digamos que nos podemos encontrar con esas sorpresas. Igualmente, obviamente nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacer esta famosa retraducción y nos vamos a ajustar al encargo de traducción también, pero es bueno saber que existe algo que ya está hecho y que quizás algunas cosas que a nosotros nos generan problemas estén resueltas. Vamos a ver si nos satisfacen o no. ¿Qué es esto de la explotación entonces del corpus textual? A nosotros desde la terminología nos sirve justamente para poder estudiar a la terminología in vivo, como habíamos dicho en su momento, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros estudiamos la terminología desde las obras ya organizadas o elaboradas, como es un glosario, un vocabulario, un diccionario, la terminología está in vitro, porque ya está analizada desde un punto de vista en particular y desde una temática en particular, o desde todas las temáticas que pueda abarcar. En cambio, cuando la analizamos desde la documentación misma, podemos ver cómo esa terminología está funcionando y compararla con el fragmento que nos toque traducir. Nos permite también estudiar el uso real de la terminología en un contexto determinado, observar si existe polisemia o sinonimia, comprobar frecuencia de uso, que eso es algo que es bastante, digamos, delicado, porque a veces la frecuencia de uso no es realmente lo que nos va a indicar si es el término correcto, y describir las relaciones semánticas, que eso sí es lo que más nos importa.
En el ejemplo que trabaja Miriam, ella se enfoca trabaja en el campo del seguro y se enfoca en los contratos de seguro de viajero, como un tipo de contratos de seguros, ¿no? Entonces, para poder hacer la traducción de las pólizas de contratos de viajero, organiza unas determinadas ecuaciones de búsqueda. Y para esto determina cuáles son los descriptores. Y acá es donde decimos entonces que la terminología, en este caso, cuando hacemos este análisis, ya no estamos usando la terminología como concepto, sino que por ahí la estamos usando como un descriptor, es decir, estamos mirando la fase instrumental del término, que nos sirve para identificar o para clasificar la información. Al documentalista, por ejemplo, el descriptor, el término le sirve para clasificar la información. Esas palabras clave que nosotros encontramos a veces en los trabajos académicos, al documentalista le sirven para ubicarla dentro de un campo y un tema determinado. Y a nosotros nos sirve para poder recuperar esa información. Entonces el término pasa a tener digamos, esta funcionalidad de descriptor que nos sirve para poder organizar las búsquedas dentro, siempre va a ser en Internet, o en términos generales va a ser en Internet.